Muy bien, creo que ya ingresaron todos los interesados en la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? La semana pasada ustedes dieron su primer parcial y espero que ya hayan devuelto sus exámenes realizados en domicilio. Voy a ver, todavía no he verificado quiénes han hecho, pero tienen oportunidad hasta el día jueves. El día jueves voy a resolver el examen. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces la segunda parte de la materia con un nuevo tema que está relacionado con el concepto de la parte del álgebra lineal que corresponde al estudio de hacer estudios de vectores. Muy bien. Vamos a empezar a hablar entonces del concepto de espacios vectoriales. Para definir este concepto, tenemos que salir del antecedente de que se tiene conocimiento de la existencia de 4 elementos fundamentales de este concepto. De esos 4 elementos, 2 son conjuntos y 2 son operaciones. En el grupo de conjuntos estamos hablando de un conjunto específico llamado conjunto de vectores. Cuando llamamos vectores estamos hablando del elemento de análisis. Esos vectores pueden ser reemplazados por matrices, pueden ser reemplazados por funciones continuas, pueden ser reemplazados por algunos. Estamos hablando del elemento de análisis de este concepto, es el concepto de vector, pero esos vectores pueden ser reemplazados por cualquier otro conjunto particular. Luego tenemos otro conjunto que es el de escalares. Cuando hablamos de escalares estamos hablando de números. Entonces, el mayor conjunto de números que disponemos es el más sencillo, el conjunto de los números reales. El más complejo es el conjunto de los números complejos, que es una teoría mucho más compacta, un poco más, como se dice, de aplicaciones mucho más extensas. Dentro del grupo de operaciones tenemos 2 operaciones fundamentales en todas las teorías matemáticas. La suma y la multiplicación son las operaciones fundamentales. Cualquiera que sea el elemento de análisis que se esté realizando, vamos a poder realizar la operación de sumar de esos elementos o de multiplicar esos elementos a través de una regla o definición concreta. Entonces, con esos antecedentes de que existen esos 2 conjuntos y esas 2 operaciones, formamos una estructura matemática. Una estructura matemática que es representada por la consideración conjunta de todos esos elementos que se han definido, y a esa estructura se dice que es un espacio vectorial B, o sea, resalta el conjunto de vectores, es un espacio vectorial B, si cumple 10 axiomas. Si cumple 10 axiomas fundamentales que están definidos o relacionan los elementos de los conjuntos con las operaciones correspondientes. 10 axiomas o 10 propiedades de esta definición. 10 de estas 10 propiedades, 5 están relacionadas con la operación suma y 5 con la operación producto. ¿Cuáles son esas 5 primeras
que están asociadas con la operación suma, entonces tenemos lo siguiente. La primera propiedad dice que si yo tengo dos elementos del conjunto de vectores, entonces la suma está definida para ellos dos y ese resultado debe ser otro elemento del conjunto de vectores. Vamos hablando de lo que se llama la ley de composición interna. Ley de composición interna o la ley de que la operación sea cerrada en el conjunto de vectores. Cerrado significa de que no puede salir de ahí. Los resultados siempre están dentro del mismo conjunto. Para cualquier par de elementos que se vayan a sumar, su resultado siempre va a estar dentro del mismo conjunto. Si alguna de esas sumas fuera otro resultado que no está dentro del conjunto, ahí deja de ser espacio vectorial. Bien, esa es la primera propiedad, es la más importante de esta teoría, que la suma está definida en el conjunto B y es una suma de composición interna, que quiere decir que dos elementos cualesquiera se sumen y van a generar un elemento del mismo conjunto, no pueden generar otro este. Luego, las cuatro siguientes son propiedades que ustedes ya conocen de la teoría de números, relacionada con esta operación de suma, que está definida en términos de vectores. Por ejemplo, la suma de los vectores x más y es igual a la suma y más x. O sea, estamos hablando de que la suma de los elementos de B es una suma conmutativa. Se puede conmutar. Es asociativa. Puedo utilizar signos de agrupación para poder representar sumas parciales de una suma total. Y luego tenemos una que es importantísima dentro de esta definición, la existencia del elemento neutro para la suma. El elemento neutro para la suma viene a ser el vector cero que tiene la propiedad de que cuando se sume a cualquier vector de ese conjunto, no lo altera, mantiene el mismo vector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obligatoriamente en el conjunto de vectores debe existir el elemento neutro para la suma. Si no existe este elemento neutro, no es un espacio vectorial. Otra propiedad relacionada con la suma es la existencia de los opuestos. La existencia de los opuestos. O sea que dentro de este conjunto de vectores debe existir, para cualquier vector B, debe existir un vector Y, tal es que cuando se sumen, los dos se anulen y generen el elemento neutro. Como el elemento neutro está dentro del conjunto, entonces cumple la primera propiedad de que sea una operación cerrada para la suma. De la propiedad o del axioma 6 al 10 están formulaciones relacionadas con la otra operación, el producto. Ahora, el producto es una operación también binaria, solamente que ahora este producto es una operación entre los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto de escalares K. Entonces, si yo tengo un elemento del conjunto B y un elemento del conjunto K, el producto está definido. Y ese producto debe generar un elemento que tiene que ser obligatoriamente del conjunto B. O sea, tenemos la ley de composición externa. Externa, ¿por qué? Porque ahora es necesario tomar un elemento del conjunto B y un elemento que no está en el conjunto B, está en el otro conjunto. Por eso se dice ley de composición externa.
pero debe cumplir que el producto genere un elemento del conjunto B. Si el producto genera un elemento que no está en el conjunto B, deja de cumplir esta propiedad, por tanto, deja también de ser un espacio vectorial. Las otras 4 propiedades están relacionadas con las mismas características asociadas al producto de números reales, pero haciendo siempre la relación entre los elementos de B y los elementos de K. Por ejemplo, la séptima, estoy con 2 elementos de K multiplicados por un elemento de B, entonces puedo utilizar la propiedad asociativa. La asociatividad puede darse dentro de los elementos de K o una asociatividad mixta, siempre va a generar el mismo elemento. Luego, la distributividad del producto respecto de la suma en B y del producto respecto de la suma en K. Las 2 siguientes. Y finalmente, como en el primer caso, la existencia en el conjunto K del elemento identidad. El elemento identidad del conjunto de números para la multiplicación es el 1. El 1, cuando multiplico por cualquier vector, no lo va a afectar al vector, va a seguir siendo el mismo vector, el mismo elemento, desde el punto de vista del escalar. Inge, Sí, tengo una duda sobre la propiedad 5. ¿Nuestros valores x, y tendrían que ser 0? Esa parte no lo entendí muy bien, perteneciente tales que. ya. Esto voy a colocar entonces para que tengan marcado esto. Esta es la existencia del neutro. Del neutro. Y esta es la existencia de los opuestos. La existencia de los opuestos. ¿Qué es la existencia de los opuestos? Quiere decir que cualquier elemento que voy a seleccionar del conjunto B, dentro del mismo conjunto debo encontrar otro elemento que cuando los sume se van a anular. ¿Sí? Tal que la suma de los 2 elementos sea el vector nulo. ¿Qué significa esta condición? Significa que yo puedo despejar el X y al hacer esa operación concluyo de que es el opuesto de Y. O puedo despejar el y esto no es más que el opuesto de X. A eso, la propiedad misma se enuncia de esta manera. La existencia de los opuestos significa que voy a tener los números o los elementos precedidos con signo negativo. Y esta es la existencia del elemento identidad. Y otra cosa importante es de que cuando se habla del elemento identidad siempre se la asocia con la multiplicación. Cuando se habla del elemento neutro se la asocia siempre con la suma. ¿Cuál es el elemento identidad en un conjunto de matrices?
¿Cuál es el elemento identidad en un conjunto de matriz? El 1. ¿Y qué matriz es el 1? La matriz de identidad. Ah, es esa. ¿Sí? Su equivalente al 1, en número, en matrices, es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada, entonces dependiendo de dónde va a multiplicar, por la derecha o por la izquierda, tendremos una matriz cuadrada de tamaño correspondiente, de tal manera que el producto se dé y no afecte a la matriz a la que está multiplicando. Estamos hablando del mismo concepto. En la teoría de funciones, ¿cuál es la función identidad? Cuando estamos en funciones, estamos en la teoría de funciones, el f de x, pongamos una función continua. ¿Cuál es la función identidad? La función identidad es el ix, que es el f de x igual a x. ¿Sí? Esa es la función identidad, porque cuando la imagen de x sigue siendo el mismo x, no la está cambiando. ¿Sí? La imagen de x sigue siendo el mismo x. Entonces estamos hablando de esa función identidad. Entonces, para todas las operaciones, para todos los contextos en que se analiza, siempre existen estos dos elementos. Uno, el concepto de neutro asociado con la suma, y el otro concepto de la identidad que está asociada con el producto. ¿Ok? ¿Ahora está claro? Los opuestos siempre están en la suma. El opuesto siempre es el elemento del conjunto que se está considerando precedido de signo negativo, en cualquier teoría. ¿Alguna otra aclaración? Muy bien, esta es entonces la definición del concepto de un espacio vectorial. ¿Cuáles son los espacios vectoriales más conocidos? Ejemplos de espacios vectoriales. El más conocido y el que hemos estado trabajando a lo largo de estos años, que ya han hecho de materias en cálculo, por ejemplo, o en alguna otra materia de aplicación, es el espacio vectorial real. El espacio vectorial real Rn, con doble trazo. ¿Por qué? Porque hace referencia al conjunto de los números reales, y el grado es, ¿qué cosa? El grado, el exponente representa el producto cartesiano, ¿no? El producto cartesiano. Por ejemplo, esta es una simbología de esta estructura, de tener ese conjunto de vectores dentro de la teoría de lo que es el producto cartesiano, con las operaciones y el conjunto de números reales. ¿Cuáles son las operaciones? Vamos a identificar a los elementos de este conjunto de los números reales en este producto cartesiano Rn, como columnas de n componentes. x1, x2 hasta xn, tenemos entonces una matriz de tamaño n por 1, en la forma matricial, o un vector columna de n, de tamaño n. La matriz Y, con la misma característica, por estar perteneciendo al mismo conjunto, entonces tenemos la suma, sabemos sumar matrices, estamos sumando vectores, lo mismo, se suman componente a componente, tenemos del mismo tamaño, cumple con la propiedad de la suma. Sabemos multiplicar un escalar por un vector o por una matriz, ese escalar va a afectar a todos los componentes de ese vector, sigue siendo un vector del mismo tamaño, donde el valor de n va a ir desde 1 hasta cualquier valor o dimensión que nosotros queramos analizar.
esta va a ser nuestra teoría, nuestro fundamento, sin desmerecer otras definiciones de espacios vectoriales. Particularizando para cada uno de ellos, tenemos, por ejemplo, cuando n es igual a 1, tenemos el espacio vectorial R1. El espacio vectorial R1 representa en términos geométricos a la recta real, es decir, al sistema formado por el conjunto de los números reales. Toda la teoría del conjunto de los números reales ha sido desarrollada, puede ser transferida en forma vectorial, donde cualquier número real está representado por un vector, y ese vector es nada más y nada menos una flecha representando desde el punto de origen 0 hasta el valor, hasta el punto del número real que queramos representar. Entonces, toda esa teoría de los números se puede expresar en forma vectorial. No es muy frecuente ese uso, pero se ha realizado esa transferencia de información de todo lo que es la aritmética dentro de la teoría del álgebra lineal. Ya es mucho más útil cuando estamos con el R cuadrado. El R cuadrado, el espacio vectorial R cuadrado, resulta de este producto cartesiano que ustedes han visto en álgebra 1. En álgebra 1 se hace el producto cartesiano, y cuando se tiene el producto cartesiano se hacen las operaciones que corresponden a la relación entre esos dos conjuntos de números. Dentro de la teoría del análisis continuo tenemos lo que se llama la representación del plano real, o sea, todos los puntos que están en este plano están definidos con respecto a esta referencia, que es el eje de coordenadas rectangulares, que es como se dice, una intersección de dos rectas perpendiculares cuyo punto común da el origen del sistema. Todo el mundo sabe que cualquier punto puedo expresarla en términos de la simbología del punto con coordenadas x1, x2, que significa que tengo el número x1 en el eje de las abscisas y tengo el número x2 en el eje de las las ordenadas. Al hacer ¿cómo se llama? La proyección ortogonal, se tiene el punto, ese es el punto x1, x2. Ahora, ese mismo punto se puede identificar desde un punto de vista vectorial, haciendo referencia a los componentes del vector. Los componentes del vector están formados por un componente x1 y un componente x2, que definen los vectores que están sobre los ejes x1, de distancia x1 sobre este primer vector, o sobre este primer eje, y distancia x2 sobre este segundo eje. Cuando hago la suma de estos dos vectores, coincide en cabeza con el punto P. Entonces tenemos el concepto de coordenadas de un punto, el concepto de componentes de un vector. Esas son dos conceptos equivalentes dentro de dos teorías distintas. La teoría de la geometría elemental que han hecho en álgebra 1, que es describir figuras geométricas a través de sucesión de puntos y generar los modelos que representan a cada uno de ese conjunto de puntos o infinitos puntos, que ha sido la temática del álgebra 1. Ahora lo que estamos haciendo es traducir toda esa temática en forma vectorial, donde cada punto es representado por un vector. Y la representación que tiene un vector para definir un punto, estamos hablando en términos de componentes. ¿Quiénes son esos componentes? Son los componentes vectoriales situados sobre los ejes del sistema que estamos tomando en cuenta. Vamos a ver a futuro que este sistema de coordenadas no es la única referencia. Podemos crear otro sistema de coordenadas
y vamos a tener la representación del mismo punto dentro del mismo contexto, representado en función de otro sistema de coordenadas. Y ahí entra todo lo que es la teoría del álgebra lineal, del concepto de espacios vectoriales y todo aquello. ¿De acuerdo? La ampliación de esta teoría está el R3, donde hay que saber identificar los vectores ahora con 3 componentes. 3 componentes quiere decir que tengo 3 ejes para poder identificar cualquier elemento de este espacio vectorial. Estamos hablando de un espacio con dimensión 3, o sea, lo que llamamos el volumen, ¿no? El volumen real, ahora tenemos el volumen real, podemos generar cualquier referencia en base a estos 3 ejes. Estamos hablando del producto cartesiano de R por R por R. Entonces, la relación que existe aquí es de ortogonalidad entre ellos, porque vamos a ver después eso también es otra propiedad, que definen este sistema que se llama el sistema canónico R3. En este sistema R3 se identifican 3 ejes donde están identificados los componentes del vector. El mismo concepto de componentes que se ha asociado acá, que son vectores sobre los ejes, se extiende para cuantos ejes tenga el sistema que estamos queriendo analizar. Quiero representar este punto. Este punto va a tener coordenadas x1, x2 y x3. Puede tener coordenadas o componentes x1, x2, x3. ¿Qué quiere decir que tenga componentes x1, x2, x3? Tiene componentes de distancias correspondientes siempre desde el origen sobre el eje x1, sobre el eje x2, sobre el eje x3 en términos de los valores que van a subir. Y cuando voy a definir este vector x, estoy hablando de una trayectoria que debo desarrollar en esa secuencia de distancias que se tienen que dar y en las direcciones correspondientes. Tengo que dar una trayectoria de x1 en el componente 1, entonces vengo acá. Debo dar una trayectoria de x2 en el sentido del segundo eje a partir de ese punto. Entonces, tengo que ir en esa dirección. Y uno en x3 en el sentido del tercer eje. Y una vez que he llegado a ese punto final, ese punto final identifica el vector x. Ahora, para trazar esas componentes paralelas, hago uso de las proyecciones paralelas a los ejes. Estoy acá en este punto, quiero trasladar todo este vector a partir de este punto. Como ya no estoy en la misma referencia, entonces tengo que trasladar a través de una paralela a este eje y hacer el corte a esta paralela que es al segundo eje. Entonces, ese punto de intersección me indica el lugar donde me encuentro. ¿Sí? Me encuentro, por ejemplo, este punto es el vector que sale desde acá y llega a este punto, está dada por estas componentes x1 y x2. ¿Qué quiere decir? Que he recorrido el componente x1 y el componente x2 de manera consecutiva. ¿De acuerdo? Entonces, es el tema de proyecciones ortogonales de los puntos que están referenciados en los ejes a las situaciones de traslado que se dan a esta secuencia que se tiene. Si voy a completar esto, genera una cajita de fósforo acá, trazando esta paralela y trazando esta otra paralela al otro eje, se forma una cajita de fósforos y del origen hasta el punto, a uno de los vértices, es el vector. Ahora, respecto de los ejes, en la bibliografía van a encontrar la definición de distintas maneras de definir el vector, el primer eje. Este es
el primer eje, segundo eje, tercer eje en la versión de la mano 3, de la mano derecha. Es como si yo tuviera la mano derecha, el eje 3 está definida por el pulgar, cuando tengo la mano derecha cerrada con un puño y extiendo el pulgar hacia la parte superior, entonces este es el tercer eje. Si extiendo la mano de la palma de los 4 dedos, entonces estoy con la palma extendida con el primer eje. Cuando cierro la palma, estoy en este sentido, definiendo el segundo eje. Hecho que no consigo con la mano izquierda. Con la mano izquierda no voy a conseguir esta ruta de ir del primero al segundo. En la mano izquierda, este viene a ser el primer eje. Y este sería el segundo eje y este el tercero. El tercero sigue siendo el pulgar. El dedo gordo. Han hecho en sus simulaciones, a ver, hagan. Con la mano derecha van a llegar en este orden. Los dedos extendidos es esta la posición inicial. Cuando cierran, definen el segundo eje. Y el tercer eje, el pulgar. Pero si ustedes quieren hacer ese mismo sentido utilizando la mano derecha, no van a conseguir. No van a conseguir. Tendrían que pasar por este lado y aquí es imposible doblar la mano en ese sentido. Con la mano izquierda, este viene a ser el primer eje. Cierro la mano, tengo el segundo eje y el pulgar el tercer eje. ¿Quiénes tienen estas versiones? Los libros de americanos tienen la versión de la mano izquierda. Los europeos tienen la versión no, al revés. Los europeos son los de la mano izquierda, los libros europeos, y los libros americanos utilizan los de la mano derecha. ¿Alguna pregunta? Entonces, este va a ser nuestra referencia para... ¿Sí? Y dijo que con la mano derecha empieza en palma, ¿verdad? El primer eje. Sí, a ver, te voy a colocar en la siguiente, un ratito, a ver. ¿Dónde está? Me estás viendo, ¿verdad? Aquí estoy con la mano extendida. Esta es la mano derecha que tengo. Entonces, este eje que está dado por los dedos, los 4 dedos, es el primer eje. Y cuando cierro, defino el segundo eje y el pulgar es el tercer eje. Entonces, cuando haces eso estamos en esta situación. Aquí tienes los dedos extendidos, cierras, tienes el segundo eje. Eso ocurre con la mano derecha. Porque cuando tomas la mano izquierda, estás acá. Entonces, cuando tendrías que buscar a este otro lado, y es imposible hacer esta secuencia con la mano izquierda, es imposible, que no voy a poder con la mano izquierda girar hacia este lado. ¿De acuerdo? No consigo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Defino esto como primer eje, y cuando cierro estoy yendo en ese sentido. Estoy yendo acá. Entonces viene a ser el segundo eje acá y el tercer eje acá. ¿Se entiende? Sí, está más claro. Ok. Bien, ese es entonces el sistema de referencia que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para esta teoría cuando
como base a alguna extensión a futuro para otros sistemas. ¿De acuerdo? Tengo acá ejemplo de espacio vectorial de matrices de tamaño rectangular cualquiera. Si nosotros consideramos de manera conjunta un conjunto de matrices de tamaño m por n con las operaciones de suma que ya conocemos, la operación de producto y los escalares que vamos a utilizar que sean los números reales, entonces tenemos el espacio vectorial de matrices reales. Si el producto, si el conjunto de los números o los elementos de la matriz fueran complejos, estamos con el espacio de matrices complejas. Entonces tenemos el espacio vectorial, se puede definir para cualquier elemento de análisis que queramos realizar. Las operaciones conocemos, acabamos de conocer las operaciones de la suma, de producto de un escalar por una matriz, son operaciones que cumplen las propiedades de la definición genérica. Cuando hablamos de polinomios de grado n, de coeficientes reales, por ejemplo, tenemos, al considerar toda esta estructura y las operaciones de suma de polinomios y producto de un escalar por un polinomio, constituyen también un espacio vectorial de polinomios. Solamente que en este caso de los polinomios, consideramos espacios vectoriales de polinomios con grado n o menor. El grado n es lo que está garantizado. El grado n está garantizado, entonces pueden existir los otros o no pueden existir, estamos en ese conjunto. Pero cuando hacemos las operaciones, podemos ver de que las operaciones de suma de polinomios es sumar los coeficientes de los polinomios de cada uno de los términos que constituyen el polinomio. El producto por un escalar es multiplicar los polinomios. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una representación de un polinomio, recurrimos a la forma vectorial, haciendo referencia simplemente a los coeficientes. Si es de grado n, tenemos un vector de tamaño n más 1. Y del otro lado tenemos los coeficientes, tenemos como se dice, los términos de las potencias de la variable que forman parte del polinomio. Puede estar en esta secuencia de n hasta el término 1 y tiene que estar en la misma relación para poder representar en su forma de polinomio, ¿no? Ustedes tienen esta transpuesta multiplicado por esto, va a generar el polinomio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos transformando toda la información que se pueda generar en una teoría de polinomios en la forma de vectores. Lo mismo ocurre con la teoría de matrices. Las matrices puedo representarlas en términos de vectores columna o términos de vectores fila. Entonces puedo también utilizar esa expresión. Tenemos estudio de funciones continuas, la derivación, la integración de funciones continuas en algún dominio con las operaciones de suma y de producto por un escalar, genera toda la teoría desarrollada para esas funciones continuas, se puede reproducir en este contexto del producto, del espacio vectorial. Prácticamente estamos hablando de la transformación de todo lo que es la teoría matemática en términos de este nuevo concepto que es el álgebra moderna, la matemática moderna. Dentro de la matemática moderna se ha incluido esta teoría de lo que son los espacios vectoriales, el estudio de grupos, estudio de anillos, que son conceptos matemáticos, de análisis matemático mucho más concretos, específicos, de representaciones geométricas, representaciones de aplicación en el contexto matemático.
En el contexto ingenieril es para representar grandes informaciones que se tienen de algunos experimentos por la forma de un símbolo y poder hacer las operaciones que se permiten con vectores, con matrices y con otros a través de esas dos operaciones, ¿sí? Y poder simplificar los cálculos. Entonces, ese es el objetivo principal de esta teoría, es introducir elementos nuevos que recuperan todo el conocimiento matemático que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra formación de colegio, de escuela, para poder tener el concepto dentro de la teoría matemática moderna aplicados a otros contextos de aplicación. ¿De acuerdo? En el campo de ustedes se está utilizando mucho el tema matricial, el tema de vectores para generar programaciones multimedias, programaciones con elementos que están relacionados con construcción ¿cómo se llama? Efectos dinámicos dentro de la representación de algunas escenas, todo aquello. En la parte de programación está bien difundida esta teoría. Solo que tenemos que tener las bases para poder comprender todo lo que hacen, todo lo que han logrado hacer hasta este momento en esas teorías, ¿no? Ya están en paquetes especiales, ya están con programaciones especiales que uno solamente tiene que saber utilizar y concatenar una serie de rutinas para poder hallar algún producto, algún efecto especial dentro del área de programación. Ustedes, si tienen voluntad de incursionar en ello, va a estar sustentado en estas teorías. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el contexto general del concepto de espacio vectorial que se puede aplicar a cualquier campo de aplicación que queramos hacer. El elemento de análisis es el concepto de vector y dentro de ese concepto de vector estamos con el concepto de subespacio vectorial. O sea, estudiar elementos más pequeños. Elementos más pequeños, no estar inmerso dentro de un espacio muy grande, muy genérico, sino que trabajemos en un pequeño subespacio. Por ejemplo, yo quisiera en este R3 tengo en 3 dimensiones, entonces quiero estudiar una parte específica de esa representación que está en 3 dimensiones. Voy a poder amplificar, voy a poder acercarlo, entonces voy a trabajar con un subespacio y voy a hacer todas las operaciones que se puedan realizar con ella para poder conseguir algún efecto, algún resultado que yo estoy esperando. Entonces, siempre vamos a estar con un referente de tener un espacio vectorial y en ese espacio vectorial tener un subespacio. Se dice que es un subespacio cuando por sí misma esa nueva definición con ese otro subconjunto de vectores reproduce el concepto de espacio vectorial. Estamos hablando de cumplir toda la teoría de la definición de espacio vectorial con un conjunto más pequeño de elementos. ¿Sí? Entonces, esta estructura formada por este conjunto A, que es un subconjunto de B, es un subespacio cuando por sí misma define un espacio vectorial. Y A es un subconjunto o igual a B. Entonces, estamos hablando de agarrar elementos más pequeños que cumplan esas condiciones de la definición de espacio vectorial.
Para no estar mareado con las 10 definiciones o las 10 condiciones de la definición, perdón, con los 10 axiomas, sintetizamos desde el punto de vista matemático lo que se conoce como las condiciones necesarias y condiciones suficientes para poder verificar la existencia o para poder verificar el cumplimiento del concepto de espacio vectorial. Aquí son las iniciales, no significa Caja Nacional de Salud, sino son condiciones necesarias y suficientes para la definición de subespacio vectorial. ¿Cuáles son esas condiciones? Prácticamente son 4. Algunos autores solamente hacen referencia a las 2 últimas, porque se supone por defecto de que estamos cumpliendo las 2 primeras. Pero para efectos de que sea una definición concreta, se debe concluir con que estamos hablando de un subconjunto o igual al conjunto de vectores de referencia del espacio vectorial que estamos analizando. Luego, debe ser un conjunto distinto del conjunto vacío, porque el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, para no estar contraviniendo las reglas matemáticas, debo enfatizar de que ese conjunto debe ser distinto del conjunto vacío. Y por lo menos, el 0 debe ser elemento de ese subconjunto. Obligatorio. El 0 es uno de los elementos, una de las condiciones, la existencia del elemento neutro para la definición de espacio vectorial. Entonces, esta viene a ser una condición que habilita esta condición de que sea distinto del conjunto vacío. Tiene que estar formado por lo menos del elemento 0. Por lo menos significa que mínimo el 0. El 0 viene a ser un subespacio. Solamente el 0. El 0 está en B. Aquí si yo vengo al 0, el 0 con el 0 es en A, la suma del 0 está en A, el 0 está en cualquiera que sea el escalar multiplicado por 0, sigue siendo 0 y está en A. Estas 2 condiciones últimas son las 2 condiciones de lo que corresponde a la álgebra lineal, la propiedad de la ley de composición interna, o sea, de que la suma sea cerrada, y la ley de composición externa de que el producto también sea cerrado en B. Entonces, si yo tengo 2 elementos de A, la suma tiene que estar en A. Si yo tengo un elemento de A y un elemento cualquiera del conjunto de escalares, el producto tiene que estar en A. Esas son las 4 llamadas condiciones necesarias y suficientes. Necesarias porque son obligatorias. Obligatorias verificar, y suficientes porque no necesito más de las 10, las otras 6 son prácticamente condiciones que ya están cubiertas por la existencia de las operaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? En la parte práctica tenemos acá determinar si el siguiente conjunto define un subespacio vectorial de R2. Estamos hablando de este subconjunto A, que está formado por todos los vectores de R2, que están representados por los componentes X y Y. Esta barra inclinada, saben ustedes que corresponde a una condición. Es la condición que cumplen los elementos de este conjunto. Y esa condición está formulada de que los componentes de estos vectores, cuando sumados y elevados al cuadrado, deben ser iguales cuando restados elevados al cuadrado. Entonces, esta es una condición que no está en su forma simplificada, esta es simplemente en su forma de definición. No tiene ninguna característica que no sea cubierta por cualquier elemento de este conjunto A.
Para cualquier XY se puede reemplazar acá y ver si es parte o no es parte del conjunto A. ¿Sí? Bien, para poder verificar si es o no un subespacio vectorial, vamos a utilizar esas 4 condiciones llamadas necesarias y suficientes de espacio vectorial. La primera, debo verificar si A o esta definición corresponde a un subconjunto o corresponde a todo R2. ¿Por qué? Porque tomo referencia de acá de R2. R2 tiene 2 componentes y tiene exactamente los 2 componentes. Entonces, cuando tengo que hacer esta prueba o verificar esta condición, es suficiente determinar un elemento de R2 que no forme parte de A. Con ello puedo concluir de que A es subconjunto de R2. Por ejemplo, el elemento menos 3, 1. Menos 3, 1 no pertenece a A. ¿Por qué no pertenece a A? Porque no cumple con la condición de la definición. Aquí tengo que menos 3 más 1 da un valor que es menos 2 elevado al cuadrado es 4. En cambio, menos 3 menos 1 da otro valor que es menos 4 elevado al cuadrado es 16. Estos 2 números no coinciden cuando se hace el cálculo correspondiente, por tanto, este elemento no forma parte del conjunto A. Al no formar parte de este conjunto A, puedo concluir de que al ser definido sobre R2, bajo esta condición A se concibe como un subconjunto de R2. Es un subconjunto de R2. Lo cual está habilitando esta condición, porque esta condición dice de que A debe ser un subconjunto o igual. No quiere decir de que tiene que ser igual, es o igual. Estamos hablando de subconjunto o igual. Cumple la condición de ser subconjunto, no es igual. Pasamos a la siguiente condición. El 0 pertenece a... Sabemos que el 0 en R2 está formado por 2 componentes y los 2 son iguales a 0. Entonces, cuando pasamos a la condición de la definición de A, al reemplazar el X y el Y, hacemos las operaciones, llegamos a coincidir en el cumplimiento de la igualdad. Por tanto, decimos que el 0 sí pertenece a A. Está cumpliendo la segunda condición también. Ahora pasemos a la tercera condición, la ley de composición interna respecto de la suma, que quiere decir que yo debo sumar 2 elementos de A y esa suma debe conducirme a que se haya definido otro elemento de A. Puede ser cualquier uno de los 2 o puede ser distinto, pero tiene que ser un elemento de A. Entonces, cuando yo tengo que hacer la operación de suma, no puedo hacer sumas de vectores específicos. Tengo que recurrir a identificar elementos genéricos del conjunto A. Entonces, cuando voy a decir que X pertenece a A, voy a entrar en esta condición de que la suma de sus componentes al cuadrado debe ser igual a la diferencia de sus componentes al cuadrado. Cuando voy en este cálculo, como sé que son reales, cada uno de estos X y está representando números reales, estoy habilitado para hacer la manipulación matemática, algebraica y numérica con esos elementos. Primer desarrollo que voy a hacer es del binomio. En ambos casos hago las simplificaciones y tengo de que la condición de que pertenezca a A se simplifica en que el producto de los 2 componentes debe ser 0. ¿Sí? Se simplifica a esa condición al hacer esta reducción o esta simplificación. Aquí pasa al primer miembro o al segundo, dependiendo de dónde quiero despejar. Queda 4 veces x1 por x2
igual a 0. El 4, como es distinto de 0, puede pasar al segundo miembro y queda eliminado. No hay ningún problema. Y queda el producto de los componentes de ese vector, debe ser 0 para cumplir esta condición. ¿Qué significa que el producto de dos números sea 0? Significa que por lo menos uno de ellos debe ser 0. Entonces puede ser que X pertenezca a A, significa que el segundo componente sea 0 o el primer componente sea 0, con la condición de que el otro es distinto de 0. Cuando ambos son ceros, estoy acá en la propiedad anterior. O sea, excluyo la posibilidad de que los dos sean ceros. En el análisis intervienen simplemente de que o el primero es distinto de 0 y el segundo es 0, o el primero es 0 y el segundo es distinto de 0. Entonces, la misma condición se deduce para cuando defino un vector Y que pertenece a A. Entonces estoy hablando de un vector con esta estructura o un vector con esta otra estructura. Ahora voy a pasar a hacer la suma de estos elementos. ¿Qué es lo que ocurre si yo sumo este elemento Y con este elemento Y? Tendría X más Y sería ¿qué cosa? Y1 más X1 como primer componente y 0 más 0, 0. Entonces, uno de los componentes es 0, cumple la condición, la suma está en A. Con estos dos, la suma está en A. ¿Qué es lo que ocurre si yo sumo este elemento con este elemento? Al sumar tendría Y1 más 0 y tendría como segundo componente 0 más X2. Como Y1 es distinto de 0 y X2 es distinto de 0, entonces tengo un elemento final suma Y1, X2 distintos de 0. El producto es distinto de 0, por consiguiente no está en A. Entonces, no para todas las combinaciones posibles se cumple la condición. Se cumple la condición cuando son del mismo tipo. Del mismo tipo. Los elementos ceros están en el mismo componente, entonces sí cumple la condición en ello. Pero si estamos con ¿cómo se llama? Con elementos que sus componentes cero están ocupando posiciones distintas, entonces ya no pertenecen a A. Eso es lo que se hace acá. Cuando sumo estos dos, tengo el producto es 0, por tanto pertenece a A. Cuando sumo estos dos, tengo distintos de 0, no pertenece a A. Por tanto, como no cumple para todas las condiciones, no cumple la tercera condición y por esta razón no define un espacio vectorial. Esta definición entonces no define un espacio vectorial. ¿Alguna pregunta en esta deducción? ¿Alguna duda? Y al sumarlo con los nulos nos da directamente el valor antecesor que tiene valor, por ejemplo, Y1 o X1, ¿no es cierto? Al sumar los nulos. Con el 0. Con el 0. Claro. Sí, como nos dio ejemplo de hace un momento. Si yo voy a sumar cualquiera de ellos con el 0 no va a alterar nada, va a seguir siendo el mismo. Eso es la propiedad del elemento neutro, ¿no? No va a alterar a ninguno. Ahora, si yo sumo el 0 con el 0, la suma también es 0. El producto de los elementos es 0, por consiguiente sigue perteneciendo a A. Y en ese caso, el 0 pertenece al conjunto, ¿no es cierto? Pertenece. Hemos probado eso. Aquí está la segunda condición. ¿El 0 pertenece a A? Sí, pertenece. ¿Por qué pertenece? Porque cuando cumple con la condición de la definición.
Está Ahora, bien, hijo, está más claro. ahora observen lo siguiente. Si yo voy a colocar aquí, voy a colocar en diminuto por la falta de espacio. Ahí está el R2, ¿sí? Todo esto es el R2. ¿Cuál es el subconjunto A? ¿Dónde están estos vectores? ¿Dónde está ese vector? El X1. El X1, el primer componente es distinto de 0, quiere decir que está ahí. ¿Sí? ¿Dónde está el vector Y1? El Y1, supongamos que sea este. El Y1 es distinto de 0, es el único que está. El segundo es 0, por consiguiente está acá. ¿Dónde está la suma? Está en el mismo eje. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea más grande, va a estar sobre el mismo eje. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si este es el X1 y este es el otro elemento, ¿dónde está este elemento? Este elemento está aquí. El segundo componente es distinto de 0. Tenemos ese vector, ¿verdad? ¿Dónde está la suma? ¿Dónde está la suma? El X es el azul y el Y es el amarillo. ¿Dónde está la suma? Está dentro de Y. No. ¿Cómo hacemos para sumar vectores? Trasladamos cola con cabeza o cabeza con cola, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la otra situación. Esta no está en A, porque el producto no es 0. Entonces, ¿cuál es A? El conjunto A viene a ser todos los puntos, perdón, todos los puntos que están en este eje y en este eje. Todo lo que está en verde es A. Y no es subespacio vectorial porque cuando yo sumo un vector de acá con otro vector de acá, el resultante está fuera de ellos. ¿Se entiende? Y está un tanto confuso. ¿Podrías repetir lo último que dijo?
Ya. Ahí está. Estoy haciendo representación de esto. ¿Sí? Aquí tengo X. Voy a... ¿Dónde está mi cursor? Este es el vector X. Aquí está el vector Y. Que es Y1, Y2. Esto es Y1, 0. Este es X1, 0. Y aquí tengo al vector Y, que es 0, Y2. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde está X más Y? Está dentro de esta recta. Al trasladar cola con cabeza, un punto que está en este eje. Entonces está en la recta marcada de verde. Pertenece a. ¿Qué hago cuando sumo esto X con este otro Y? Estoy sumando este vector con este vector. Al trasladar cola con cabeza, aquí está la resultante. Estoy hablando de este vector que es X más Y. No está en A. ¿Por qué no está en A? Porque el producto de estos dos es distinto de 0, no cumple la condición. La condición impuesta es que el producto sea 0. Entonces, esa no se cumple y no está en A. ¿Qué significa que no está en A? Cualquier punto que esté fuera de estas dos, de estos dos ejes, no es elemento de A. Es el caso de esta primera condición que hemos hecho, el menos 3, 1. Menos 3, 1, ¿dónde está? Si yo voy a hacer menos 3, 1, estoy hablando de este punto. No está en el eje, no es elemento de A. Por eso se ha concluido de que era subconjunto de A. Entonces, cuando estamos hablando de un conjunto de vectores que está formado por los dos ejes en este sistema R2, ese conjunto no forma un espacio vectorial. ¿Por qué no forma un espacio vectorial? Porque no cumple de ser cerrada para la suma. No cumple la condición de ser cerrada para la suma. ¿Qué significa la condición de ser cerrada para la suma? Que cualquier par de elementos del conjunto, cuando se sumen, debe dar otro elemento del conjunto. En este caso, estos dos pares, este par de elementos, genera una resultante que no está dentro de esos dos ejes. Entonces, no cumple la condición de ser cerrada. Ahora, la otra condición ya no hay necesidad de hacerla, pero si alguien quiere hacer, es multiplicar por un escalar. Si yo tengo este vector, lo multiplico por un escalar, ¿dónde está la resultante? Está en el doble o en cambio de sentido, pero está dentro de la misma. Si yo tomo un vector de acá, de un elemento de esto que es el conjunto A, que está en verde, multiplico por un escalar distinto de 0, ¿dónde está ese resultante? Está o en esta recta o en cualquiera de ellas, pero está dentro de la misma, dentro del mismo eje. O sea que la cuarta condición cumple, pero no cumple la tercera condición. ¿Ahora sí? Sí, está más claro ahora. Ok. Otro ejemplo, ahora en R3,
tenemos representados los componentes por la simbología ABC y la condición que deben cumplir los vectores de este conjunto B es de que el doble del primer componente más el segundo se deben anular. Determinar si define o no un subespacio vectorial. Cuando pasamos a la etapa de verificación, podemos ver que la primera condición de ver si es subconjunto, elegimos cualquier elemento. Esto es arbitrario, cualquier elemento. Reemplazan en la condición, si cumplió es parte. Entonces busco otro elemento hasta probar de que existe por lo menos uno que no cumpla la condición para concluir de que es subconjunto. ¿De acuerdo? No siempre tiene que ser este valor, es cualquier elemento de R3. De R3 tiene que tener 3 componentes. Entonces, los valores que corresponden a los símbolos de la definición, que es ABC y a esta condición, se debe verificar, ¿sí? El doble del primero por el segundo, más el segundo debe anularse. Entonces, cuando hago, no se anula, es distinto de 0. Por tanto, este elemento no pertenece a B. Al no pertenecer a B y ser parte del espacio vectorial de R3, se concluye de que es subespacio. Deja de lado la posibilidad de la igualdad. Lo mismo hacemos respecto del elemento neutro. El elemento neutro en cualquier espacio vectorial es una sucesión de ceros, en este caso 3 ceros. Cuando reemplazo la condición, el doble del primero más el segundo, en cualquier aritmética que pueda realizar, siempre va a cumplir la condición. 0 más 0 es 0. Por tanto, el vector 0, o sea, el origen, pertenece a este conjunto B. Es suficiente esa condición para pasar a la tercera. En la tercera tenemos la ley de composición interna, está referida con la suma. Debo identificar 2 elementos de B y sumar esos elementos. Como tengo que sumarlas, entonces estos elementos tienen que ser elementos genéricos, no pueden ser concretos. No pueden ser concretos, tienen que ser elementos genéricos. Entonces, la condición que está definiendo la variable, o digo, el conjunto, debe ser traducida a la nomenclatura o la simbología que voy a adoptar para esta demostración. Digo, sea X, un vector formado por componentes X1, X2, X3 es de R3. Si X pertenece a B, entonces debe cumplir la condición de la definición. El doble del primero más el segundo debe ser igual a 0. ¿Qué significa esta condición? Significa que yo puedo despejar cualquier uno de estos y tenerla expresada en función de la otra. Entonces, si yo he decidido despejar X2, tengo que el segundo debe ser el doble negativo del primero. ¿Qué quiere decir? Que en esta formulación inicial voy a reemplazar esta condición y tengo el X que pertenece a B de manera genérica, formada de esta manera. La condición está impuesta sobre este segundo componente. Si hubiese despejado X1, la condición iba a ser sobre este componente. Entonces, todo depende, no siempre va a ser única la formulación que se va a dar dependiendo de la condición y de lo que se haya trabajado para simplificar la condición. En este caso, por no estar trabajando con elementos fraccionarios, he despejado aquella que no tiene coeficiente, por consiguiente, tengo esta condición equivalente, y esa condición equivalente impuesta a la definición del vector genérico que cumpla esta condición me genera esta. Con el mismo argumento defino para Y. Ahora hago la suma. Estoy sumando estos dos vectores, genero la suma de los componentes
y debo verificar si pertenece o no pertenece. ¿Cómo hago para verificar? Nuevamente impongo la condición. El doble del primero más el segundo debe ser 0. Entonces, el doble del primero más el segundo debe ser 0. Pruebo, hago las operaciones algebraicas correspondientes y verifico de que sí cumple. Por tanto, cumple para la tercera condición. Pasamos para la cuarta condición, es el mismo procedimiento. Ya tengo el elemento genérico, entonces ya no necesito hacer ningún análisis, trabajo con el mismo elemento genérico, multiplico por alfa, hace las operaciones, afecta a todos los componentes. Ahora voy a verificar si pertenece o no. Para verificar si pertenece o no, aplico la condición. El doble del primero más el segundo será 0. Al hacer las operaciones se verifica de que sí es 0. Al cumplir las 4 condiciones, se concluye de que esta formulación identifica un subespacio vectorial de R3. Gráficamente tenemos esta. Aquí está el primer eje, segundo eje, tercer eje en R3 y nosotros vamos a identificar el vector genérico de B. El vector genérico de B es este vector que hemos analizado. Cuando hago la factorización puedo descomponer primero en términos del número de símbolos que participan de ese vector genérico, que es x1 y de x3. Entonces, factorizando, se queda 2 componentes, 2 vectores. Cuando trazo esos 2 vectores, voy a trazar el vector 1 menos 2, 0. Aquí está 1, aquí está menos 2. Y 0 entonces estoy hablando de una recta. Aquí estaríamos con este vector. Este vector, cuando multiplico por cualquier escalar, genera toda esta recta. El otro vector, ¿cuál es? El vector 0, 0, 1. El vector 0 para el primer componente, 0 para el segundo, 1 para acá. Cualquier multiplicación por alfa genera todos los puntos que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando un plano que está generado por este eje y esta recta. Ese plano es un plano que pasa por el origen. Es un plano que pasa por el origen. ¿Por qué pasa por el origen? Porque el 0, 0 pertenece a B. El 0, 0 está en este punto. Entonces, estamos hablando de un plano que tiene esta dirección definida por esta recta y el tercer. Un poco difícil ver en 3 dimensiones ese plano, ¿no? Y peor todavía si no soy un buen dibujante para darle el jaspe correspondiente de identificación de todos los puntos de ese plano. Entonces, este conjunto B está definiendo eso, está definiendo un plano. ¿Y por quién está generado? Está generado por esta suma de este producto de cualquier número real multiplicado por este vector más otro cualquier número real multiplicado por este vector. Si yo sumo este vector con este vector, voy a trasladar acá y la resultante viene a ser del origen a ese punto. Entonces, ese punto es parte de ese plano. Voy a multiplicar por un escalar, supongamos hasta aquí, y esto multiplico por otro escalar y supongamos acá. Sumo, al hacer esa suma, identifico un punto y ese punto es parte de ese plano. Si ustedes que son del área de informática, el área de programación, puedan hacer alguna operación que pueda generar los puntos oscuros, van a poder jaspear un plano que es generado por esta suma de estos vectores. A estos vectores se le llaman los vectores generadores de ese subespacio. Más adelante vamos a ver eso. Pero estamos viendo de que es un subespacio y viene a ser un plano que pasa por el origen del sistema. Para ser subespacio siempre tiene que ser un
¿cómo se dice? Un elemento geométrico que pase por el origen. El cero solito, con todas las operaciones que se puedan hacer, ¿sí? Y cualquier conjunto de referencia siempre es subespacio de cualquier espacio vectorial. Es el subespacio más pequeño para cualquier referencia. El cero estamos hablando del elemento neutro, ¿sí? No siempre el vector cero. Si estoy en el espacio de matrices, la matriz nula solita determina un subespacio de ese espacio vectorial de matriz. Luego, en cualquier espacio vectorial, por ejemplo, de referencia de R2, ¿sí? En R2, el cero, el origen, es subespacio de R2. Cualquier recta que pase por el origen es subespacio de R2. Cualquier recta que pase por el origen es subespacio de R2. El propio R2 también es subespacio de sí mismo. ¿Por qué esta no fue subespacio de R2? Porque esta representación no genera subespacio de R2. Porque no es una recta, es una suma de dos rectas. Es una unión de dos rectas. Entonces, estamos hablando de la unión de dos rectas que pasan por el origen, no genera subespacio vectorial. Pero solamente este eje, solamente esta recta, sí es subespacio de R2. O solamente esta sí es subespacio de R2. O cualquier otra recta que pase por el origen viene a ser subespacio de R2. En R3 lo propio. Siempre empezamos del subespacio más pequeño, que es el punto. El elemento geométrico más grande que el punto es una recta. Para ser subespacio tiene que ser una que pase por el origen. El elemento geométrico más grande de una recta es el plano. Entonces, cualquier plano que pase por el origen es subespacio de R3, hasta el propio espacio R3. Y eso se puede extender para cualquier dimensión que podamos darle como superíndice a esta estructura del espacio vectorial. ¿Alguna pregunta? Voy a quedar aquí en esta temática de las operaciones para espacios con subespacios vectoriales, que voy a abordar la próxima clase después de resolver el examen que dieron la semana pasada. Si no tienen preguntas, me esperan un momentito, por favor. Aquí tengo 40 personas en sala. Voy a tomar una lista de las personas que están en este momento. Wow. No ha generado porque está tomando listas recién. Mientras esperamos a que actualice el sistema, la lista. ¿Alguna pregunta? Inge, tenía una curiosidad sobre los planos. Por ejemplo, usted graficó los planos que son R2 y R3. En caso de que tengamos un plano R4, ¿cómo lo graficaríamos o mayor a R4? Es buena pregunta. Ya no son planos, ya vienen a ser hiperplanos, primera cosa. En la simbología y la nomenclatura que se utiliza, ya desde R3 viene a ser un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ya
R4, R5, R6, ustedes saben muy bien, estamos hablando de espacios con más dimensiones. Ya la representación gráfica es prácticamente una situación imposible. En el uso actual de estos otros componentes es, por ejemplo, cuando introducimos sonido, introducimos qué otros existen en las películas, por ejemplo, ya podemos ver con cuántas dimensiones. Si no me equivoco, hay hasta con 10 dimensiones, propuestas hasta con 10 dimensiones, ¿no? Donde ponen sonido, distintos tipos de sonido, toda esa cosa. A eso se refiere la presencia de otras dimensiones en un espacio vectorial. 2 dimensiones es el plano, lo que siempre nosotros visualizamos a través de la vista. A través de la vista podemos ver hasta 3 dimensiones. Pero la tercera dimensión es la profundidad. Entonces, algunas personas carecen de esa perspectiva de poder enfocar un objeto en 3 dimensiones. Imagínate 4 dimensiones y coordinar con el sonido, la imagen, el sonido y la sincronización de todos esos movimientos, todas esas cosas, ya están generando 4, 5, 6 dimensiones. Y tratar de representar eso en una pantalla como es la pantalla de 2 dimensiones, sabes que es una misión imposible, ¿no? Pero ustedes del área de informática ya están evolucionando, por eso hay los multimedios, ¿no? En los multimedios, ¿qué es lo que hacen? Ponen una tercera dimensión que a través de la rotación se puede ver ese tercer eje. Tienen una cuarta dimensión que puede ser el sonido o puede ser el efecto de alguna otra situación particular. Van aumentando las dimensiones de los espacios de referencia en los cuales van a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿O he confundido sí, más? está claro. Porque a veces se confunde mucho más todavía en esas situaciones. La abstracción es un tema importantísimo de esta teoría, ¿no? El álgebra lineal ahorita está siendo desarrollada cada vez más y más profundo, y peor todavía con esta cuestión de la información que tenemos de la parte cibernética, ¿no? Ustedes saben que... Un ratito, por favor. Sí, como les decía, ahí la situación es, todo depende de la aplicación que se quiera hacer en esta teoría. Como les decía, la álgebra lineal está evolucionando bastante, siguen ampliando conceptos. Bueno, conceptos son básicos, ¿no? Estoy hablando de la álgebra lineal aplicada. Ya en el tema de manejo de información masiva es mucho más con las computadoras y todas esas cosas que almacenan información de todo tipo. La cantidad de información que se tiene que analizar es tan grande que tienen que tienen que hacer uso sí o sí de estas estructuras matemáticas para poder hacer ese análisis. Bueno, faltan 2 segunditos, por favor, y después los voy a liberar. Hay personas que se han ido ya, no han aguantado unos minutos de actualización, pero de todas maneras, ahora sí.
Les quedo muy agradecidos. Pueden retirarse y los voy a ver el viernes, o digo el jueves. ¿De acuerdo? Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, hasta luego. Hasta luego, Inge.